Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar del capítulo 8 de Severance en esta segunda temporada que nos está llevando a conocer más sobre los personajes, sobre este universo. Y en este caso tuvimos el capítulo centrado en Harmony Cobell, que después de 4 episodios de no aparecer, finalmente nos reencontramos con ella arriba del auto, llegando a su pueblo natal, ese tal Salt's Neck, que se nos había adelantado en el tercer episodio de esta temporada. A través de este viaje hacia el pasado de Harmony vamos a conocer también parte de la historia de Lumon y por supuesto esa gran revelación en el final de este episodio, el más corto de la temporada y el más corto de la serie hasta ahora, que tiene que ver con Harmony siendo la inventora real del proceso de Severance. Vamos a descomponer todo lo que nos contó este episodio y sobre todo cómo es que se nos contó esta historia con varios detalles que a lo mejor no viste. Muchas gracias por acompañar esta cobertura, muchas gracias por volver a ver un siguiente video y si este es el primer video que te encontrás sobre Severance en el canal, te invito a que pases por los análisis anteriores en donde vas a encontrar información que estoy seguro te va a gustar. Este capítulo arranca de una manera bastante similar al episodio 4, arrancándonos de esa estética conocida del sótano de Lumon o el pueblo alrededor de la empresa para llevarnos a un lugar inhóspito, atravesado por un frío extremo y las olas del mar. Llegamos a Salt's Neck con un movimiento de cámara muy inspirado en el inicio de El Resplandor, película en la cual veíamos al protagonista llegar al Hotel Overlook, y todo esto se filmó en locación en un pueblo costero llamado Bonavista dentro de la provincia de Newfoundland en Canadá. Esta locación, según lo que se contó en el especial detrás de escena, fue sugerida por la directora de fotografía Jessica Lee Gagné, que está convirtiéndose sin dudas en la MVP de esta temporada que se está sintiendo a cada semana cada vez más cinematográfica. Mientras nos reencontramos con Harmony y su auto atravesando esta ruta, al llegar al pueblo, si escuchamos con atención la música que la acompaña, se identifican algunas notas del ya conocido himno de Kyr, que por cierto lo escuchamos por primera vez en la primera temporada a través de la propia Cobell. Kyr, brilliant one, Kyr, brings the bounty to the plain, through the torment, through the rains. En su llegada, Harmony va a notar a una persona inhalando una sustancia dentro de una bolsa y más tarde en el bar, su ex compañero distribuye una botella verde con lo que entendemos es dietril éter, un químico que genera adicción y según se nos cuenta en este episodio, es un elemento con el que los trabajadores de esta fábrica trabajan desde los años de Kyr, ya que en este pueblo, supuestamente, es en donde el fundador de Lumon habría conocido a Imogen, su esposa, como nos habían mostrado en la primera temporada a través de uno de los cuadros que muestra Burt. Vemos que esa adicción a este dietril éter es algo que atraviesa a todos los que viven en este pueblo, ya que los vemos con dificultades para respirar o con irritaciones en la piel y en los ojos, tal y como se dice en el perfil farmacológico de verdad de este químico. En esta suerte de viaje al pasado de Harmony, la vamos a ver reencontrarse con un viejo compañero y quizás ex amante llamado Hampton, con el que habría trabajado desde muy chiquita en esta fábrica. Y mientras Harmony le pide ayuda a este tipo y le propone encontrarse en la puerta de aquella vieja fábrica de Lumon, lo vemos a él siguiéndola y tenemos algunos vistazos de este pueblo fantasma que resulta una perfecta versión prehistórica del pueblo donde viven Mark, Devon y compañía. Así como en Salt's Neck, ese pueblo que rodea a la filial de Lumon actual también depende 100% de esta compañía y todos sus edificios y servicios parecen estar atravesados por la empresa. Lo que vemos en Salt's Neck es un pueblo al que Lumon ya drenó de toda vida posible, un esqueleto pudriéndose al sol, mientras que la propia corporación evolucionó y se fue a otro lugar. Harmony, en su llegada, siente esto mismo, de ver cómo su pueblo natal quedó destruido por la misma compañía que la hizo creer a ella ser una niña prodigio y le dio el privilegio de irse de este pueblo para ir a estudiar y formarse de una manera diferente, siempre bajo la tutela de Lumon. Harmony le dice a Hampton que la lleve hasta su casa de la infancia en un lugar llamado Los 9. Entiendo que se llama así por los 9 principios de Lumon, que son máximas que todos los empleados y seguidores de Kyr deben seguir, los cuales son visión, brío, ingenio, alegría, humildad, benevolencia, agilidad, probidad y astucia. A estos mismos 9 principios los vimos bordados en un pequeño adorno en la casa de Cobell, que ahora entendemos podría ser un recuerdo de su pueblo natal. Como Lumon observa todo, Harmony se oculta en la camioneta de su compañero, mientras vemos que efectivamente Devon la terminó llamando a pesar de las advertencias de Regavi, quizás
a pedido de Mark, que al final del capítulo anterior recobró la conciencia y parecía más acomodado en el proceso de reintegración. Cuando llegan a la casa donde creció Harmony, vemos que la arquitectura es bastante similar al barrio donde ella y Mark viven en la actualidad y los recibe su tía Sissy. Esta mujer resulta ser una seguidora ferviente de las enseñanzas de Kirk, quizás una de las más extremas que conocimos hasta ahora, tanto que incluso carga con ella una piedra con el dibujo de Kirk que lleva como un elemento de rezo. Harmony quiere entrar al cuarto donde su madre murió, pero Sissy se opone, con lo cual ella sube a su antigua habitación donde encontramos varias similitudes con lo que vimos de su casa en la primera temporada. Acá también tiene un altar a Kirk, donde entre otras cosas se puede ver la representación de los 4 temperamentos, esos 4 temperamentos que, según el cuadro que nos mostraron en la primera temporada, Kirk domó, y son de alguna manera como 4 regiones dentro de la personalidad de los empleados y de los seguidores de esta suerte de culto que gira en torno a la figura de Kirk, que los fundadores buscan domar siempre. Además vemos un recorte diario del día en que James Egan, el padre de Elena, asumió como nuevo CEO de Lumon, y unas insignias que parecen pertenecer a una suerte de programa de la compañía para sus internos o estudiantes en este centro llamado Wintertide, del cual salió la señorita Huang, y en este episodio nos enteramos que Harmony también. Además vuelve a estar presente el elemento de las cabras con este tapiz. Vemos distintas cartas que parecen de tarot pero llevan los nombres de los mismos 9 principios de Lumon que mencionamos antes, y algunas tarjetas con distintos mensajes símil motivacionales pero que en algún punto esconden cierto maltrato, como por ejemplo esta que dice la frase "tenés que cortarte para sanar", la cual la propia Harmony tiene presente en su casa de adulta, y también es una frase que escuchamos de la boca de Milchick al inicio de esta temporada diciéndosela a Mark, We must be cut to heal, mustn't we? con lo cual entendemos que es una de las máximas que Kirk le inculca a sus fieles como una forma de justificar los maltratos. Una vez que Harmony consigue la llave, entra a la habitación de su madre, donde confirmamos por fin que el tubo del respirador que tenía en su viejo altar le pertenecía a ella, y se nos devela que Harmony cargaba con una culpa enorme por no haber estado presente en el momento en que su madre murió, ya que al parecer estaba encerrada en la escuela para señoritas de Myrtle Egan, tal y como esta foto y el anuario que veremos más tarde en el sótano nos indican. La madre de Harmony al parecer fue una rebelde dentro de este pueblo de operarios abatidos por los efectos de Lumon, y entendemos a partir de ese respirador que la exposición a este dietril éter es lo que la terminó matando. Además, a través de Sissy podemos entender que la madre de Harmony era una de esas personas que se mantuvo en la fe católica y no terminó rindiéndose a este nuevo culto que es el culto a Kirk, que de vuelta en la serie es una suerte de analogía con lo que sucedió en Estados Unidos con la cientología. Pero ya en este momento del capítulo podemos empezar a recapitular cosas con las que tuvo que convivir Harmony Cobell. No solo fue explotada laboralmente desde que tenía 8 años, aspirando a este químico tóxico, sino que además fue separada de su casa por la compañía, y la misma empresa terminó matando a su madre. Nos sorprende entonces que una joven Harmony descubra un tratamiento que le permita desprenderse de sus traumas y también quizás ayudar a su madre moribunda. Encima de todo eso, una vez que descubre este invento, esa misma corporación que le arruinó la vida le saca el crédito de su creación, y recién ahora, con el destrato que recibió en su última etapa en Lumon y el descubrimiento de Mark, es que se está dando cuenta lo mucho que Lumon le reprogramó el cerebro para ser una más de sus seguidoras inquebrantables, como Drummond, como Natalie o como Seth Milchick, quien, no nos olvidemos, estaría atravesando una suerte bastante parecida de crisis de fe. Y hablando de otros empleados, es súper impactante cómo a través de explorar el pasado de Harmony también podríamos estar dándole contexto a la joven señorita Huang, quien estaría recorriendo el mismo camino que Cobell, solo que en una era más avanzada de Lumon. A lo mejor no empezó trabajando en un molino de éter a los 8 años intoxicándose con sustancias peligrosas, pero para llegar al sótano de Lumon a tan corta edad, claramente empezó trabajando en algún lado siendo menor. Y si Harmony en ese contexto fue capaz de crear el chip de Severance, no está mal preguntarnos de qué puede llegar a ser capaz la señorita Huang. Y me encanta cómo en este episodio, que nos invita a meternos dentro de un pueblo devastado por Lumon, el color de la compañía está absolutamente presente, con el azul atravesando todo el pueblo, e incluso la corrección de color lleva un tono absolutamente frío, pero también entre ese mar de azul, el rojo que representa ese nuevo conocimiento por fuera de la religión de Kirk, que es lo que Harmony va a obtener en esta visita a su pueblo natal, se hace presente con distintos edificios, con distintos elementos, rompiendo con este lienzo de azules.
azules. También tenemos este detalle espectacular a la hora de plasmar la paleta de color de la serie, que se reduce al respirador de la madre de Harmony, llevando el azul en la manguera, el verde en la carcasa del aparato y el rojo en el medidor. Harmony se va a quedar acostada en la cama de su madre, casi como en una búsqueda de recuperar ese tiempo perdido con ella y de enmendar el hecho de no haber estado presente en ese lecho de muerte, hasta que Hampton la despierta para irse. Antes de eso tenemos este timelapse en donde se nos insinúa ese paso del tiempo a través de un movimiento de cámara, y en el medio tenemos este flare de luz que la verdad me dio la misma sensación que cuando en la serie El Oso muestran a los trenes en la ciudad de Chicago. En un capítulo muy bueno de aquella serie, centraron en el personaje conocido como el Primo Richie, en donde a través de distintas vivencias vemos cómo su personaje evoluciona. Hay momentos entre escenas en donde se hace foco en el ir y venir de distintos trenes, simbolizando justamente ese traspaso de un estado a otro del personaje, y este flare tan presente en el lente me hizo sentir lo mismo, sobre todo por lo que viene después de esta escena. La vemos a Harmony quedándose dormida, pensando en su madre, pensando en el pasado, y cuando se despierta vemos que está en un estado diferente, más alerta, tanto que se da cuenta que su madre jamás habría tirado todas sus cosas viejas y en algún lado tienen que estar. Entonces ahí es en donde se dirige al sótano, donde va a encontrar la prueba de que ella creó ese chip. Antes de bajar tenemos este momento íntimo que comparte con su compañero Hampton, donde él la convence de inhalar un poco de este químico y ella admite no haberlo hecho desde los 8 años, indicándonos que efectivamente Lumon expuso a los nenes de este pueblo a este trabajo peligrosísimo, pero también dándonos a entender que Harmony desde muy chica demostró una fuerza de voluntad enorme al no caer en la adicción a este químico, porque según vemos más tarde, Harmony se fue a estudiar a esta escuela para señoritas a los 12 años. Al salir de la casa entonces se dirige a esta suerte de sótano o cobertizo, y según el creador del show, Dan Erickson, este seteo trata de recordarnos cómo el elemento del sótano se va a repetir en la serie para referirse a lugares donde se guarda información súper secreta, sea el sótano de Lumon o esta especie de habitación subterránea en la casa. Lo que primero va a descubrir es un anuario del colegio de señoritas al que asistió, y ahí nos enteramos que no solo fue parte de un equipo de hockey, sino que fue la receptora de la misma pasantía que habilitó a la señorita Huang a entrar a Lumon este año, y en el caso de Harmony fue otorgada por el mismísimo James Egan. Pero lo más importante es que adentro del premio que recibió en ese mismo día hay un cuaderno donde Harmony escribió todos los ensayos y fórmulas que dieron como resultado la invención del chip de Severance. Ella fue la que creó esta tecnología revolucionaria, y el propio culto a Kirk fue el que la convenció de que esa creación no le pertenecía, sino que era propiedad de Lumon y de su familia fundadora, en ese entonces liderada por el propio James Egan. Las influencias reales para este giro son bastante obvias, con varios inventos en la historia de la humanidad habiendo sido creados por mujeres pero atribuidos a otros, como el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN a cargo de Rosalind Franklin, o la bengala de Martha Coston, cuya creación fue atribuida a su esposo a pesar de haber muerto 10 años antes de dicha invención. Y también es triste cómo un invento que surge a partir de una chica queriendo olvidar todos sus traumas o incluso deseando ayudar a su madre moribunda haya sido convertido en un dispositivo de control sobre empleados precarizados. Y, si las teorías que tiramos en episodios anteriores llegan a ser ciertas, un procedimiento comercial para hacer que los ricos puedan vivir una vida sin las molestias de un viaje en avión o experimentar una visita al dentista. Lo interesante es que con esta nueva información podemos darle más contexto a las acciones de Cobell en la primera temporada. Primero, en su interés por ver si el chip de Severance iba a resistir el encuentro entre Mark y la señorita Casey, sabiendo que un sentimiento tan fuerte como el amor podría superar las barreras del procedimiento, o cómo fue la primera en creer que la reintegración era un proceso posible. Por más que Lumon le haya hecho creer que ella no tenía la propiedad intelectual de ese invento, en su interior siempre supo que ella conoce todos los secretos sobre esto. Con esta revelación también podemos volver a la nueva apertura y descifrar una parte más de esta misma, con Cobell leyendo este libro desde arriba y la luz saliendo de su cabeza como la creadora de todo este circo de Innis y Outis. El episodio entonces va a terminar con Cobell volviendo mientras se comunica por fin con Devon y Mark, que le dicen que quieren probar algo más allá de la
reintegración. Por su parte, Harmony, ya bastante sorprendida de que Mark siga vivo, remarca que hay algo de Regavi que todavía no sabemos. Yo no sé si la semana que viene vamos a tener un capítulo enfocado en un personaje y ese personaje termina siendo Regavi, o vamos a seguir 100% adelante con la historia, ya con la reunión de Cobell con Mark y Devon, pero tenemos que tener en cuenta que esta suerte de alianza pueda funcionar, pero Harmony y Mark tengan metas diferentes, porque es muy probable que él y Devon quieran destruir Lumon para liberar a Gemma, pero Harmony quiera exponer a los Kyr no para hacer caer a la compañía, sino para tomarla bajo su poder, porque entiende que a partir de haber desarrollado algo tan importante dentro de esta nueva etapa de Lumon, la compañía le pertenece. Fue un capítulo con un tono diferente a lo que veníamos viendo en esta segunda temporada. A mí particularmente me gustan mucho los episodios que se centran en un personaje y nos dan una suerte de viaje hacia su pasado para entender más las complejidades que puede tener, y creo que es un tipo de capítulos que en series más largas, de temporadas más largas, era más común encontrar, pero con esta situación de las plataformas de streaming no haciendo más de 7, 8, 9 episodios o 10 por temporadas, son estructuras que se hicieron menos habituales y eso hizo que se empiecen a confundir con los llamados capítulos de relleno, lo cual termina siendo un error, porque si en este episodio formalmente tenés un solo dato que hace que la historia avance, que es este de descubrir que Cobell fue la inventora de Severance, pero al mismo tiempo a través de una narrativa no tan obvia nos dieron mucha más información sobre este personaje y podemos empezar a contextualizar de otra manera sus acciones pasadas y lo que va a venir más adelante, lo cual para mí siempre es algo rico. Pero me cuentan ustedes qué sintieron con este episodio. Muchas gracias por llegar a esta parte del video, muchas gracias por dejar ese like, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Quiero ver si podemos superar los 7000 me gusta que hizo el video anterior, a ver si efectivamente dando me gusta a los videos nos ayudan a llegar a más personas. Como dije antes, si es la primera vez que pasás por uno de estos videos, te invito a ver todos los anteriores. Suscríbete si es que te gustó y nos vemos la semana que viene con el análisis del episodio 9, el anteúltimo de esta segunda temporada. Ahora sí, entonces, si vos querés, nos vemos en el próximo. Chau.